tal mi gente de YouTube? Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal mi gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Antes de continuar, quiero invitarlos a que le den me gusta al video y se suscriban ahora mismo, porque si lo haces, una mujer como la que ves en pantalla aparecerá esta noche en tu cuarto. Deja tu like ahora mismo, güey. Deja tu like, güey. También quiero informarles que ya subí otro video nuevo al canal de Gameplays. Con el pasafuego para Alex. ¡Alex! Con este romper el empate se viene. Así que si no lo han visto, vayan a verlo, que el link está en la descripción. Además, mi gente, muy atentos a todo el video, porque en el transcurso van a estar saliendo saludos. Y quizás alguna persona de ustedes, tú que me estás viendo ahora mismo, puede ser saludada el día de hoy. Empezaremos el día en Inglaterra hablando sobre partidos bastante interesantes. El Arsenal mandó y el Tottenham venció. En el norte de Londres, el balón y las ocasiones fueron Gunners y los goles Spurs. Los pupilos de Pochettino esperaron a los de Emery y les castigaron con espacios. Una receta ganadora que le clasificaron para las semifinales de la Copa de la Liga. En el derby del norte de Londres, Dele Alli fue el rey. El inglés les privó a sus máximos rivales de uno de los caramelos de la temporada. Por su parte, un solitario tanto de Eden Hazard en el minuto 84 significó la clasificación del Chelsea para las semifinales de la Copa de la Liga, al batir al Bournemouth por 1-0. El conjunto que dirige Mauricio Sarri volverá de esta manera a la ronda en la que la temporada pasada dijo adiós al torneo, que ha ganado en 5 ocasiones, la última en la temporada 2014-2015. Cogemos el avión y nos vamos rumbo a Francia. El atacante francés Kylian Mbappé, que hoy cumple 20 años, pidió como regalo ganar la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, al tiempo que señala que pese a su precocidad, siente que no está haciendo nada extraordinario. En una entrevista que hoy publica el diario Le Parisien, el 10 de los campeones del mundo confiesa su admiración por CR7 y asegura que le hubiera gustado coincidir con Zinedine Zidane en el césped y se considera una persona normal. No tengo la impresión de estar haciendo algo extraordinario. La gente me dice que sí, pero yo solamente estoy viviendo mi sueño. Siempre soñé con tener esta vida. Quería ser futbolista como otros quieren convertirse en otras cosas. Fue lo que dijo el francés. Hablando un poco más sobre el Paris Saint-Germain, seguimos saltando sobre la situación de Adrien Rabiot y su posible fichaje por el Barcelona. Aquí les dejo una nota completa que habla sobre este tema. La que hay montada en París con Rabiot, con el futbolista que podría fichar por el Barça. No va a jugar más con el Paris Saint-Germain por no querer renovar. Y su madre, que es a la vez agente, ha estallado. El lío está servido entre Barça y PSG. Lors du mercato d'été, j'avais signifié à Monsieur Enrique. Je voulais qu'Adrien soit mis sur la liste des transferts, puisqu'Adrien voulait quitter le club. Il y a eu une proposition de Barcelone pendant le mercato. Le club a refusé. La propuesta del Barcelona fue ridícula. Nos sorprendió que fuese tan baja. Hubo esa oferta, pero saben que se habían puesto de acuerdo antes, algo que no pueden hacer. Por eso el director deportivo carga contra el Barça. Siempre nos sorprende el hecho de que los clubes no respeten las reglas. Sin embargo, la madre de Rabiot desmiente que se haya hablado en este tiempo con el Barcelona. Nous n'avons le droit de parler avec aucun club avant le 1er janvier et je ne parlerai avec aucun club. Bien compliqué de savoir ce qu'il en est vraiment. La faute du Parisien aujourd'hui, c'est qu'il se serait mis d'accord avec Barcelone. Mientras el PSG está indignado con el Barça, algún compañero ya se lamenta de la marcha de Rabiot. Esa decisión il faut respecter. Les recuerdo que si quieren estar al tanto sobre cualquier información de su equipo o jugador favorito, descarguen ahora mismo OneFootball. Es totalmente gratis para Android y iOS. El link de descarga está en la descripción de este video. Seguimos hablando sobre el PSG porque hay una buena noticia. Alphonse Areola, portero formado en la cantera y producto puro del club, ha renovado su contrato hasta junio de 2023. El club francés anunció el día de hoy la extensión del vínculo con el joven de 25 años, campeón del mundo con la selección absoluta. Volamos rumbo a Italia porque hay otro jugador que ha renovado con su equipo y ese es Alexandro, que seguirá en la Juventus. El conjunto bianconero hizo oficial la ampliación del contrato del lateral izquierdo brasileño de 27 años hasta el año 2023 y se asegura la continuidad de una pieza muy clave en el equipo. Alexandro, que fichó por la Juventus en 2015 procedente del Oporto, es uno de los laterales más cotizados del mercado. Nos quedamos en Italia porque el Inter de Milán insistirá en el fichaje de Luka Modric el próximo verano, o sea, el próximo mes de junio. El croata es el sueño del dueño del Inter de 2016. Como ya lo hemos contado en otros videos, el pasado verano el club italiano ya intentó echarle el lazo al actual Balón de Oro con una suculenta oferta. Le puso sobre la mesa 10 millones netos durante 4 temporadas. En el Madrid, donde tiene contrato hasta 2020, actualmente está recibiendo solamente 6.5 millones netos por temporada. Esa propuesta sedujo al centrocampista y pensó seriamente en marcharse, pero finalmente el Madrid le convenció para que continuara y denunció al Inter ante la FIFA por haber negociado con un jugador suyo con contrato en vigor, aunque esa denuncia acabó sin sanción para los italianos. Hablando un poco más sobre el equipo de la Casa Blanca, el Real Madrid y José Mourinho están negociando
negociando en serio. El presidente blanco Florentino Pérez está muy interesado en el regreso de Mou y el técnico portugués ve con ilusión la posibilidad de volver a sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu. La situación tiene una serie de claves importantes para llevarse a término. ¿Qué ha cambiado? Lo primero es que ha desaparecido el impedimento de Jorge Méndez, que se alejó totalmente del club blanco y del máximo dirigente merengue con la fuga de Cristiano a la Juventus. Florentino Pérez cree que si vuelve Mourinho como técnico matará dos pájaros de un tiro. Primero, pondrá orden en el vestuario y segundo, meterá en cintura a Sergio Ramos o será un puente de plata para que el sevillano se busque la vida fuera del Bernabéu. De hecho, el club ya tiene atado a un central de quilates que sería el sustituto de Sergio Ramos y se complementaría con Rafael Varane, el zaguero que más le gusta al exentrenador del Manchester United. Regresamos a Inglaterra porque en el país británico se rumorea con la llegada del técnico francés Zinedine Zidane al banquillo del United la próxima campaña. Zidane en su nuevo proyecto con el United podría llevarse hasta dos piezas del 11 del Real Madrid, los cuales serían Toni Kroos y James Rodríguez, que está cedido en el Bayern Múnich pero tiene contrato aún con el equipo del Bernabéu. Esto sumado a la posible salida de Modric a Italia supondría unas bajas muy importantes en el Real Madrid, que se vería obligado a empezar un cambio generacional en su plantilla. Regresamos a España porque Jason Murillo, de 26 años, es nuevo jugador del Barcelona. El acuerdo ya es oficial y lo acaba de anunciar el club azulgrana. El central colombiano llega cedido al Barça procedente del Valencia con opción de compra al final de la temporada. Mourinho, que no entraba en los planes del entrenador Che Marcelino García, no dudó en paralizar las otras ofertas que tenía sobre la mesa para salir en el mercado de invierno y pidió a su agente que se centrara en la propuesta del Barça. El Barça ha confirmado que se reserva una opción de compra de 25 millones de euros y la presentación oficial será el 27 de diciembre. Regresamos a Francia. En caso de decidir dejar al PSG en junio de 2019, a Edinson Cavani no le faltarán ofertas. Sus horas en el equipo parisino parecen llegar a su fin después de 6 exitosas temporadas en las que se ha convertido en el máximo valor de la historia del PSG. Sin embargo, desde la llegada de Neymar y Mbappé al vestuario, su protagonismo y peso ha disminuido y ya hace varios meses se rumorea que se va a ir. Se habló del hipotético regreso al Napoli y más reciente de un posible interés del Atlético de Madrid. Sin embargo, la última hora apunta a China, y es que el Corriere dello Sport asegura que Cavani tiene una mareante oferta de un club chino que el internacional uruguayo va a sopesar. El matador acaba contrato en junio de 2020 y su prolongación parece improbable. Mi gente, Neymar ha cambiado de look. El jugador brasileño ha optado por un peinado inédito en su variado historial, que ha alternado desde crestas a cabeza afeitada, pasando por tintes o melena. La última de Ney son unas rastas rubias con las que ha posado en Instagram y que lucirá en el último partido del año con el PSG este sábado contra el Nantes. ¿Qué les parece? Y bueno, mi gente, aprovechar este momento para mandarle unos saludos especiales a algunas personas. Recuerden que si quieren salir en esta parte de los videos, lo único que tienen que hacer es ir a mi cuenta de Instagram, seguirme, darle like a mis fotos y comentar. Y bueno, vamos a ver por aquí algunas personas que me han seguido. Un saludo para Jeremy, otro para Jennifer Sequera, otro saludito por aquí para Jonathan Alexander, Alma Melzer, otro más para Normay, otro por aquí para, bueno, Normay ya, otro para Madeleine o Madeline, no sé cómo se dice, otro para Echeverría, otro más para Miguel Mato, vamos a bajar otro poquito, otro para Francesca. Vamos a ver algunas de las personas que le han dado me gusta a la última foto que subí. Vamos a ver por aquí, vamos a darle saludo a alguna personita. Un saludo para Eddie Mesa, otro saludito por aquí para Isaac Conejo. Vamos a seguir por aquí, otro para Paulo Morales. Vamos a ver quién más, Blas Moises. Vamos a ver por aquí, ok, ignoren eso. Un saludo por aquí para Alex Goody. Vamos a seguir por acá, otro saludo para José González. Seguimos bajando, Jeremy, bueno, ya lo saludamos. Otro saludo para Tomás Cabrera. Y vamos a buscar algunas de las personas que han comentado la última foto que subí, que la subí el día de hoy. Así que vayan a comentarle. Un saludo para Juanjo Hurtado. Otro saludo para Fabián. Vamos a ver. Un saludo para Luca. Otro por aquí, ¿para quién será el saludado ahora mismo? Carfil. Y vamos a ver por aquí, Paulo Morales, ya lo saludé. Y en general, mi gente, muchas gracias a todos los que siempre me están apoyando. La verdad, aunque no lo crean, estoy muy agradecido con todos ustedes. Y eso ha sido todo por el video. Y no te vayas sin antes dejar un buen me gusta y compartir si llevas el fútbol en la sangre. Y lo más importante, suscríbete al canal, que es muy fácil y sencillo. Solamente tienes que darle clic donde dice suscribirse. Les agradezco mucho su compañía en el día de hoy. Espero seguirlos viendo más adelante. Un saludo y un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo video. Despídete, Juancho. En el próximo video. Próximo video. Deja tu like, güey. No lo has dado, güey. Déjalo, güey. I still love you.